Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ok. Hoy vamos a hablar acerca de PET-CT en sarcomas de tejidos blandos. Soy Osvaldo Bailo González, soy residente de cuarto año del Hospital Universitario en la especialidad de imagen. Mis maestros asesores para esta clase fue el doctor Raúl Antonio de Luna Vega y el doctor Jorge Eugenio Martínez García. Bueno, en cuanto al contenido de la clase, pues vamos a ver una breve introducción, epidemiología, generalidad del PET-CT, aplicaciones del PET-CT en este tipo de tumores, conclusiones y las referencias. En cuanto a la introducción, pues bueno, este tipo de tumores son un grupo heterogéneo y muy raro de tumores sólidos de origen mesenquimatoso, los cuales representan aproximadamente el 1% de los tumores malignos del adulto y del 7 a 15% en los niños. ¿Okay? Eh, Prácticamente se describe por la OMS que hay más de 50 subtipos histológicos. Esto, pues bueno, va a ser un problema al momento de clasificarlos y estudiarlos para diversos métodos. Y, pues bueno, todos los pacientes deben ser evaluados y manejados por un equipo multidisciplinario con experiencia. Esto se marca en diversas guías. Esto porque, pues bueno, va a cambiar mucho el pronóstico de estos pacientes cuando no son tratados de una manera adecuada. Eh, Muy bien. Usualmente la localización de estos tumores, pues prácticamente se va a localizar en las extremidades, tanto superiores o inferiores. En segundo lugar, tiene una localización visceral. Y en tercer lugar de frecuencia, pues es el retroperitoneo. En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra antecedentes de radioterapia, estar en contacto con herbicidas o algunos síndromes hereditarios como el síndrome de Li-Fraumeni, neurofibromatosis, etc. Eh, en cuanto a la epidemiología, en 2022, ¿se escucha? ¿No, verdad? ¿Escucha? Bueno, en el 2022 la NCCN estima que serán diagnosticadas aproximadamente entre 13.190 personas en Estados Unidos, con un aproximado de 5.130 muertes. Mientras que en Europa se refiere a una incidencia aproximada de 5 casos anuales por cada 100.000 personas. En los adultos, pues el mayor rango de aparición es entre los 40 a 60 años. En cuanto a las imagen por PET, pues bueno, ya hemos hablado en diversas clases anteriores las generalidades de PET-CT, sobre todo pues del FDG. En este caso, pues el PET va a tener como objetivo pues medir la actividad metabólica de cualquier órgano tejido. En este caso, pues estamos interesados en este tipo de neoplasias. Y pues ese tipo de patología se puede abordar tanto por tomografía o resonancia, los cuales van a añadir una calidad de la resolución espacial, sobre todo la resonancia, que es como que el método de imagen preferible para un abordaje de la lesión en forma local. Y pues la tomografía nos va a servir para evaluar la extensión de la enfermedad. Pues bueno, hasta el momento, pues el 18FDG es el trazador más utilizado para este tipo de patologías. Muchas lo van a captar de una forma adecuada, pero sí recordemos que pues, bueno, hay diversos tipos de tejidos, en este caso el graso, haciendo referencia a los liposarcomas, que estos tipos de tumores pudiesen no llegar a tener una habido captación de este trazador o de cualquier otro trazador. Eh, Como ya recordamos, usualmente pues se hace la inyección del radiofármaco, se toma 60 minutos con todas las recomendaciones o todos los pasos a seguir para la toma de los estudios. Y pues en este tipo de tumores se puede también requerir alguna fase tardía a los 120 minutos, eso sobre todo para ver el submax posterior al basal. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a las aplicaciones del PET-CT en los sarcomas de tejidos blandos,
Pues hay prácticamente 5 establecidos o que están manejados que pudiesen llegar a servir en las guías, como lo es la toma de biopsia, el estadiaje, la evolución a la respuesta, la detección de recurrencias y el pronóstico. Eso, como ya lo hemos visto, que también el PET puede llegar a tener utilidad en otro tipo de tumores. En cuanto a la toma de biopsia, pues bueno, la NCCN recomienda en este tipo de patología, pues en otras, una biopsia pretratamiento, sobre todo para el diagnóstico y la graduación de la enfermedad, ya que el grado histológico va a ser un factor pronóstico muy importante en este tipo de patología. Y pues pueden ser de dos tipos. Una resección pues, en bloque de la tumoración o mediante aguja de corte. Haciendo referencia a que el consenso llegó a que la aguja de corte pudiese llegar a ser pues bueno, menos mórbido para los pacientes para lograr realizar el diagnóstico. Sin embargo, pues las biopsias guiadas por imagen, ya sea por tomografía o resonancia ultrasonido, llegan a tener una precisión de hasta el 80%. Pero en ocasiones se refiere que hay una necesidad de rebiopsiar aproximadamente hasta el 15 al 20% en ese tipo de patología. Esto debido a que la gran heterogeneidad de las lesiones la biopsia inicial pudiese no ser realmente el grado histológico más alto. Y por eso el PET-CT va a ser particularmente útil en lesiones grandes y heterogéneas como el liposarcoma diferenciado. Por ejemplo aquí, este es un paciente con una tumoración, pues, como observamos en la imagen, es una gran tumoración de tejidos blandos localizada en la fosa ilíaca derecha. Se realizó una biopsia inicial ya por ultrasonido y se catalogó inicialmente como un liposarcoma de bajo grado. Sin embargo, podemos observar en las imágenes de fusión, si recordamos las escalas en el PET-CT, que usualmente el azulito es muy bajo, un submax muy bajo, y cuando tenemos un color de que prácticamente rojo, ya es un max, dependiendo de la escala, pues prácticamente es un submax cercano a 10. Y eso es muy alto para este tipo de tumores. Entonces, pues bueno, vieron de que no está correspondiendo un bajo grado con este submax. Ya realizándose la resección completa de esta patología, se observó que era de alto grado. Entonces, por eso, si inicialmente se hubiese hecho un PET-CT como abordaje inicial, pues prácticamente la biopsia hubiese sido dirigida a las áreas de mayor captación. En cuanto al estadiaje, pues bueno, el sistema actual para el estadiaje se basa en el TNM de la JCC, la octava edición. Realmente no tiene caso mencionarla toda, nada más que sepan que estamos en la octava edición. Pues bueno, para el estadiaje, en este tipo de lesiones se va a recomendar como abordaje inicial una resonancia contrastada con o sin una tomografía contrastada, así como un TAC de tórax. La resonancia magnética, pues bueno, va a ser para el abordaje de la lesión como tal, la tomografía para la extensión de la lesión a otras partes del cuerpo y la tomografía de tórax porque estas patologías tienen diseminación usualmente a los pulmones. Entonces es como es el abordaje inicial de este tipo de neoplasias. Y pues la elección del tratamiento y la evolución también está directamente relacionada con el estadio inicial de la enfermedad. Por eso es importante nuestro papel al hacer el abordaje de este tipo de pacientes. Sin embargo, pues el PET-CT no es considerado actualmente en el abordaje inicial de los tumores de tejidos blandos. Todavía ahí puede ser como una categoría 2B. Esta es una tabla que sale en la NCCN. Usualmente en este apartado, en los principios de imagen, por ejemplo, no sé si ven el cáncer de próstata, tiene como 5 o 6 páginas. Y pues aquí prácticamente nada más es un cuadro en el que PET-CT puede estar indicado nada más en cierto tipo de patologías como angiosarcomas, sarcomas células claras, sarcoma epiteloide,
debido a que estos pacientes, este tipo de estirpes celulares, pueden tener una afección mayor a los ganglios linfáticos que pudiesen llegar a pasarse por tomografía. Cuando hay sarcomas retroperitoneales, recordemos que el más frecuente va a ser el liposarcoma, pues aquí nos va a ayudar sobre todo para el abordaje al momento de realizar alguna biopsia, sobre todo para diferenciar un sarcoma bien diferenciado o un desdiferenciado. Y finalmente, otra de las indicaciones que pudiese recomendar la NCCN, pues prácticamente son otro tipo de patologías de tejido nervioso y cuando la terapia neoadyuvante está siendo utilizada. Entonces recordemos que, bueno, la gran mayoría de este tipo de patologías va a tener una diseminación hematógena, a excepción de las estirpes celulares previamente mencionadas, que pudiesen también llegar a tener una diseminación linfática, como el sarcoma sinovial, el radiosarcoma, angiosarcoma, etc. Y, pues bueno, es particularmente útil el PET-CT para este tipo de patologías porque, bueno, hasta el 75% de las lesiones metastásicas se van a encontrar en pulmón. Posteriormente va a ser el hueso. Entonces, por eso es importante llegar a considerarlo como una herramienta útil para el estadiaje. Aquí es, por ejemplo, un ejemplo de un sarcoma pleomórfico sin diferenciar, que está localizado a nivel de trapecio derecho, y al momento de realizarse el PET-CT, pues bueno, observamos que también hay un nódulo, un ganglio hipermetabólico, como observamos en la imagen. En cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, pues, como ya hemos visto también en otras patologías, como el caso cervicuterino, que pudiese también llegar a ser útil para la evaluación a ese tipo, al tratamiento, pues bueno, ese también no es la excepción. El tratamiento inicial de estos pacientes y todo estándar prácticamente es cirugía y radioterapia. Eso va a ser útil para el tratamiento de la elección, digo, para el tratamiento de control local. Cuando ya los pacientes se encuentran en etapa 3 o están en recurrencia, pues la quimioterapia va a ser utilizada. Entonces, las técnicas de imagen convencionales solamente van a ser útiles para la detección morfológica de la patología. Sin embargo, pues bueno, la respuesta metabólica no se va a poder evaluar, a excepción de que se realice un PET-CT. Aquí, pues bueno, el problema con este tipo de tumores, como ya había mencionado, que son más de 50 estirpes, es que los estudios que que se han realizado para evaluar la respuesta al tratamiento, pues algunos son nada más de alto grado histológico, o que han involucrado diferentes tipos de estirpes celulares. Entonces, como que el asterisco en estos estudios, pues bueno, está ahí. Por eso los puntos de corte pueden llegar a variar en cuanto al submax. Pero bueno, cuando se vaya a realizar este tipo de imagen, estudio de imagen, PET-CT, para evaluar la respuesta al tratamiento, pues es evidente que vamos a necesitar un estudio basal, porque lo vamos a comparar uno con el otro. Y pues tenemos que excluir a sarcomas de baja afinidad por el FDG como liposarcomas. Entonces hay que tener en consideración estos dos puntos. Se han mencionado dos márgenes en cuanto a la respuesta temprana a la quimioterapia o a la respuesta final. Que los pacientes que van a tener una reducción menor a 35% el submax con respecto al inicial, pues bueno, va a tener un pronóstico, así como una respuesta final a la quimioterapia, una reducción del 60 al 70% menor a esto, pues de igual forma es un pronóstico a los 5 años. Este es un ejemplo. Observamos que pues, bueno, este paciente es un masculino de 54 años con un liposarcoma de células redondas mixoide, el cual, pues bueno, inicialmente
se le hizo un PET, este de aquí, el inicial, este es el segundo, ya tenemos otras imágenes, que pues vemos inicialmente que es una pues, gran masa heterogénea que tiene acento quístico, está ocupando el compartimento anterior y lateral de lo que es y posterior de la pierna derecha. El submax inicial en este paciente es de 9.9. El submax de control, observamos, bueno, en el estudio de control observamos que el submax ha disminuido considerablemente con respecto al inicial, pero si nosotros lo hubiéramos valorado nada más por las técnicas de imágenes convencionales, ya sea resonancia o tomografía, que prácticamente la respuesta a la evolución o la respuesta al tratamiento estaba basado en medidas, pues prácticamente no ha cambiado nada. Sin embargo, el submax en este paciente posterior al tratamiento fue de 3.4. Eso representa una reducción más del 65%. Entonces, pues nos habla que este paciente tiene un mejor pronóstico. Por eso el PET-CT puede llegar también a ser útil en este tipo de patología. En cuanto a la detección de recurrencia, pues bueno, hay que tener presente este dato. El 80% de las recurrencias ocurren en los primeros 3 años. Nosotros tenemos que sugerir pues, un control más o menos estrecho en pacientes que estén reportados con grados histológicos mayores o que tengan factores de riesgo más elevados por esto mismo. Y, pues bueno, la recurrencia condiciona un peor pronóstico que la presencia de metástasis. Entonces, es importante estar al pendiente de este factor. El PET-CT, usualmente, para evaluar la recurrencia, pueden utilizarse otros métodos de imagen como ultrasonido, tomografía o resonancia. Usualmente nos ha tocado que es la resonancia. Pero, pues bueno, va a haber algunas situaciones en las que va a ser útil el PET. Este pues va a tener una precisión de hasta 90% para detectar las recurrencias, una sensibilidad del 83% y una especificidad del 100%. Muy bien. Como en este ejemplo, es un paciente, pues aquí vemos el SCOUT, el NIP, la fusión y la tomografía. Entonces, si a nosotros nos hubieran pedido una tomografía o una resonancia para ver una recurrencia en la tomografía, en este caso, pues aquí no observamos pues nada, prácticamente nada más toda la imagen stock que decía todo el comparto metálico. Sin embargo, en el PET-CT observamos que hay dos nódulos hipermetabólicos con un sumario de 17.7 y 17.04. Entonces, es muy útil en pacientes, sobre todo que tengan partes metálicos cercanos al lecho quirúrgico para evaluar la recurrencia. Y pues también va a ser útil para el pronóstico de estos pacientes. Estos son los factores pronósticos pues, establecidos. El grado histológico es el mayor factor pronóstico en ese tipo de patologías. Hay subtipos histológicos, la localización tumoral, el volumen tumoral, la necrosis, metástasis y el tipo de cirugía realizado. Sin embargo, pues el Sumax también es un factor pronóstico independiente a estos, que va a otorgar, o que se está evaluando, también se está analizando en diversos estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, que hay que tener en consideración para también el abordaje de estos pacientes, así como otros variables unidas que podemos tomar en ese tipo de estudios, como es el volumen metabólico tumoral y la glucólisis total de medición. En cuanto al pronóstico, pues bueno, en aquellos pacientes que tengan un Sumax, esto también es muy variable del tipo de estudio que se haya realizado. Por ejemplo, este Sumax de 10.3, este es por un estudio de sarcoma de tejidos blandos de alto grado en las extremidades. Pues bueno, ellos encontraron que hay una mayor supervivencia, una supervivencia menor de 2 años cuando era mayor de 10.3. Entonces, es importante tener como margen de Sumax
Y pues también hay otros Sumax en ese tipo de pacientes. Cuando son mayores de 6, un Sumax mayor de 6, pues bueno, hay un intervalo de metástasis de 5 años, pues va a ser menor. O sea, significa que va a tener metástasis en menos de 5 años. También, pues bueno, al mayor Sumax, pues bueno, vaya a tener mayor riesgo de metástasis y también de recurrencia. Y recordemos que la recurrencia es un factor pronóstico mayor que el metástasis. Y pues bueno, prácticamente no hay mucho en la literatura, sobre todo en la NCCN, debido pues a los efectos, bueno, a las desventajas de estudiar este tipo de pacientes. Mencionados son muchos tipos histológicos y es difícil por la incidencia recolectar muchos casos. Pero pues el PET-CT o PET resonancia son unas herramientas de imagen muy útiles y con futuro prometedor para la evaluación inicial y subsecuente de ese tipo de pacientes. Es importante que nosotros, sobre todo en un departamento que está en muy contacto con oncología, pues estemos familiarizados que el PET puede ser utilizado en este tipo de pacientes y también llegar a sugerirlo. Sobre todo también, por ejemplo, en intervención, que nos ha tocado los que han rotado, que de repente hay un sarcoma grande que nada más se pica una vez, grasa, otra vez, grasa. En este tipo de pacientes también pudiese llegar a sugerirse este tipo de método de imagen. Y pues aquí pues más datos se van a obtener en el futuro que puedan sustentar el uso del PET-CT en las vías. Y eso es todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? Muy bien.